Hola, mi nombre es Víctor Hernández, estudiante de Sociología, y hoy vengo a exponer un debate sobre la dinámica social a través de los siguientes conceptos: lucha de clases, Marx, el conflicto como socialización, autor Schimmel, y las funciones del conflicto, autor Lewis Coser. Tesis del debate. Aunque Marx ve el conflicto principalmente como una fuerza antagónica para el cambio estructural, Schimmel y Coser revelan sus funciones sociales positivas para la cohesión, la integración y el equilibrio en cualquier tipo de relación. A continuación, por medio de unas preguntas orientadoras, abriré el debate. Karl Marx, lucha de clases. ¿De qué manera la lucha de clases es una fuerza impulsora del cambio social? ¿En qué medida las teorías de Marx sobre la lucha de clases siguen siendo relevantes en el contexto de las desigualdades socioeconómicas actuales? Argumentos claves. La lucha de clases es el motor de la historia y el cambio social. El antagonismo entre opresores y oprimidos, propietarios de los medios y producción y trabajadores. Impulsa revoluciones y transformaciones en la estructura social y económica. Según Marx, la relevancia reside en la persistente polarización de la riqueza y el poder en el capitalismo globalizado, burguesía moderna y proletariado, manifestada en la precarización laboral y la acumulación extrema de capital. Evidencia y ejemplos. Ejemplo histórico: la Revolución Francesa o las revoluciones burguesas del siglo XIX, que empezaron el poder feudal por el burgués. Ejemplo contemporáneo: movimientos por el aumento del salario mínimo y la lucha contra la automatización sin redes de seguridad social, la brecha salarial de género o racial. George Schimmel, conflicto como socialización. ¿Cómo puede el conflicto actuar como un proceso de socialización que fortalece las relaciones y cohesiona grupos sociales? ¿En qué situaciones el conflicto contribuye a la integración social y cuándo puede ser un factor de desintegración? Argumentos claves. El conflicto es una forma de socialización inevitable y estructural. No solo es destructivo, sino que también fortalece la cohesión interna de los grupos que se enfrentan al definir sus límites e identidades, según Schimmel. Contribuye a la integración social cuando las partes tienen elementos de unión previos o una relación estable, ya que la contienda es un medio para resolver tensiones y alcanzar un nuevo equilibrio. Es desintegrador cuando el conflicto está impulsado por la aniquilación total del adversario o cuando afecta la base esencial de la relación. Evidencia o ejemplos. Una negociación sindical exitosa que tras un conflicto como huelgas fortalece la identidad de los trabajadores y establece un nuevo contrato social con la empresa. Ejemplo de desintegración: un conflicto religioso o étnico donde no hay valores o reglas compartidas, llevando a la segregación o guerra civil. Lewis Coser, funciones del conflicto. ¿Cuáles son las funciones positivas del conflicto en las sociedades y cómo contribuyen al equilibrio social? ¿Cómo puede el conflicto fortalecer las instituciones y los grupos sociales y bajo qué condiciones podría ser perjudicial? Argumentos clave. El conflicto posee funciones positivas que contribuyen al equilibrio y la estabilidad social. Actúa como una válvula de escape para hostilidades reprimidas, catarsis y como un mecanismo de ajuste de normas e instituciones, según Serrano. Fortalece instituciones y grupos, define límites, reafirma la identidad y la solidaridad grupal, promueve la innovación y la adaptación social. Es perjudicial cuando es excesivamente intenso y rígido, o cuando surge en sociedades con muy poca o ninguna tolerancia hacia la disidencia, afectando los consensos básicos. Evidencia o ejemplo. Las protestas ciudadanas, manifestaciones, permiten que el descontento se ventile y canalice, evitando acumulaciones expositivas
explosivas. Ejemplo de fortalecimiento institucional. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos es otro ejemplo. Obligó a la revisión y fortalecimiento de las leyes de seguridad y de las instituciones. Presentación de argumentos. Argumento 1. Marx, la lucha como motor revolucionario. Tesis. La historia es una historia de lucha de clases. La desigualdad de la propiedad genera una polarización inevitable que culmina en revoluciones. La evidencia: persiste la desigualdad extrema en el capitalismo global. En el 1% posee más que el 99%. Argumento 2. Schimmel. El conflicto como forma de socialización. Tesis. El conflicto es una interacción. Define identidades, separa grupos y paradójicamente los mantiene unidos al establecer una forma de relación, incluso la oposición. Como evidencia podemos ver los conflictos entre partidos políticos opuestos que al oponerse definen y fortalecen las bases ideológicas de sus miembros. Argumento 3. Cousser. El conflicto como mantenimiento del sistema. Tesis. El conflicto sirve a la sociedad al ser un mecanismo de ajuste, libera tensiones internas y promueve la adaptación de las estructuras a nuevas realidades. La evidencia son como por ejemplo las reformas legislativas impulsadas por la presión de movimientos sociales, o otro ejemplo podrían ser las leyes al consumidor tras, digamos, las denuncias que se han hecho. 3. Discusión y refutación. Marx a Schimmel y Cousser. El énfasis en las funciones del conflicto ignora su origen esencialmente explotador. No es la cohesión interna, ejemplo, o de un sindicato, solo una respuesta defensiva a una opresión fundamental. El conflicto no busca el equilibrio, sino la destrucción del sistema de explotación. Schimmel y Marx. Marx reduce la complejidad de la interacción humana a una sola dimensión, que es la económica. El conflicto existe en todas las esferas: amistad, familia, religión, no solo en la clase, y su función no es solo la destrucción, sino la construcción de la forma social. Cousser a Marx y Schimmel. La lucha de clases de Marx es un ejemplo de un conflicto rígido y total. Schimmel tiene razón en ver la interacción, pero Cousser muestra el conflicto al liberar tensiones controladamente. Evita la confrontación total y permite que el sistema autocorrija sin necesidad de una revolución violenta. Preguntas posibles. Si según Cousser el conflicto es funcional, ¿por qué la desigualdad social persiste? ¿No ha generado más ajustes significativos y duraderos en el sistema? Síntesis final. Resumen de puntos claves. Marx: el conflicto es inherente, estructural y transformador, revolucionario, impulsado por la desigualdad de clase. Para Schimmel, el conflicto es una forma universal de interacción, socialización que define identidades y fuerzas de cohesión dentro de los grupos. Para Cousser, el conflicto es funcional para el sistema social, actuando como válvula de escape y mecanismo de ajuste para el equilibrio y la adaptación institucional. Conclusión. El debate demuestra que el conflicto no es monolítico. La visión de Marx es crucial para entender el cambio estructural y la desigualdad, mientras que Schimmel y Cousser ofrecen herramientas indispensables para analizar las dinámicas internas y las consecuencias no destructivas del conflicto en la vida cotidiana y las instituciones. Entender el conflicto requiere integrar estas tres visiones: la fuerza transformadora, la forma social y la función de equilibrio. Gracias.